Antes de iniciar el tema, permítanme recordarles que hay alguien muy importante que está orando por nosotros en el cielo. Mi esposo siempre oraba por mí antes de iniciar cualquier tema, y antes de morir yo le pregunté, ¿vas a seguir orando por mí? Y me dijo, por toda la eternidad. Así es que ora por mí y ora por ustedes. Gloria al Señor. Muy bien, muy bien. Pentecostés es la fiesta de la alegría de ser cristianos. Es el día de fuego, el domingo en que nos sentimos orgullosos de tener el Dios que tenemos, porque es un Dios maravilloso, porque es un Dios único, porque no hay otro como Él, y porque además calienta nuestro corazón y el alma y nos da la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Esta noche bendita pediremos al Señor que nos transmita algo de lo que sintieron los apóstoles en el cenáculo, cuando el Espíritu Santo los llenó, cuando los inundó, cuando los bautizó con su fuerza, cuando posándose sobre sus cabezas, ellos salieron entusiasmados a proclamar la fe que ahora profesaban. Pentecostés, hermanos míos, es la fiesta del fuego. Los discípulos de Jesús estaban aquel día asustados, desconcertados, encerrados. ¿Qué les recuerda? Obligados a estar ahí por el miedo que tenían, como nosotros también estamos por este coronavirus. Creían, ellos creían, pero creían entre vacilaciones, les faltaba valor para anunciar el nombre de Jesús, que siempre produce libertad. Y entonces desciende sobre ellos el fuego del Espíritu Santo y todos arden. Fue entonces cuando, ya libres del miedo, salen a predicar que Jesús está vivo, que había resucitado. Libres al fin, libres al fin. ¿Y saben por qué? Porque San Pablo dice algo precioso en 2 Corintios 3:17. Donde esté el Espíritu de Dios, hay libertad. Y saben, esta será nuestra frase, la frase central de este primer tema, de esta bendita noche de amor. Y es también lo que pediremos al Señor, la gracia de aprender a vivir en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Ser libre. ¿Cuándo podré ser libre? Suspiran los adolescentes. Danos pan y libertad, clama el pueblo. Y para buscarla y para aferrarse a ella, el pueblo es capaz de dar la vida. Cuando queremos castigar a alguna otra persona, lo que hacemos es privarlo de su libertad. Pero para muchos, la libertad es únicamente la liberación de toda atadura, de hacer lo que les venga en gana, evadir toda regla, toda posibilidad de que alguien los sujeta. Eso es la libertad para algunos. Pero ¿saben? Todas estas son caricaturas de la libertad, porque la auténtica libertad supone un trabajo profundo sobre nosotros mismos. Supone que nosotros alcancemos, gocemos la libertad, pero porque nos hemos enseñado a aceptarla como realmente es. ¿Y saben cómo realmente es? Es un apego y un despego de mí misma, un despego de mi voluntad y un apego a la voluntad de Dios. Y esto incluye necesariamente la conquista de nuestra propia libertad. De hecho, una persona es libre cuando se acerca a Dios. Una persona es libre no cuando tiene mucho dinero, no cuando tiene poder, no cuando tiene riquezas, sino cuando sabe dominarse a sí misma. La libertad humana, dice Michel Coys, un autor francés que a mí me atrapó, me llenó mi corazón desde que era jovencita, desde que era adolescente,
dice que la libertad humana siempre es limitada y que solo puede desenvolverse plenamente en lo sobrenatural. Solo Dios es enteramente libre. En la tierra, el hombre más libre es el que está más cerca de Dios. De tal manera que los hombres más libres son los santos. Y saben, la libertad es el más bello regalo que Dios le da a la humanidad. Y le costó muy caro. Nosotros lo defraudamos. Él confió en el hombre y le entregó la libertad, y nosotros lo defraudamos. Y porque lo habíamos defraudado, porque nos hicimos esclavos del pecado, no permitió que nos quedáramos esclavos del pecado, de la muerte y del demonio, sino que le costó la vida de su propio Hijo. Le costó a Jesucristo, el Hijo de Dios, su pasión y su muerte. Pero con su muerte y con su resurrección, el Señor Jesús venció la esclavitud y nos dio la libertad. Y saben, porque por amor y para amar, Dios quiere al hombre auténticamente libre. Pero es triste pensar que la mayoría de los hombres, cuando piensan que son libres, es cuando dicen: yo hago lo que quiero, lo que me venga en gana. Es decir, no estoy sujeto a nada ni a nadie. Puedo satisfacer mis impulsos, mis instintos. Nada me lo impide. Pero esta es la libertad de las fieras salvajes, no de los hijos de Dios. Porque la libertad de los hijos de Dios incluye muchas cosas hermosas. Por ejemplo, que si tú quieres, eres libre. Aunque estés tendido en un lecho completamente paralizado, aunque estés en una celda profunda, condenado por toda tu vida a vivir ahí, aún ahí puedes ser libre. Pues la libertad del hombre no depende de su cuerpo, sino de su espíritu. Y nada ni nadie puede arrebatarte la libertad, porque nada ni nadie te puede arrebatar tu espíritu. Tú solo, a veces en complicidad con otros, eres quien limita tu libertad. Y si tú quieres ser libre, es necesario luchar para conquistar esa libertad. Y esta libertad es solamente posible con la fuerza del Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. En la diócesis de Tehuacán hay un hombre que es realmente libre. Él es el coordinador diocesano de la renovación. Se llama Amador. Cuando Amador tenía 14 años, él y su familia vivían en Tehuacán, pero él estudiaba en Tlaxcala. Y un día, después de una fiesta del 15 de septiembre, fueron a llevar a unos amigos a un pueblo vecino. Tuvieron un accidente y Amador quedó perdido en medio de una zanja toda la noche. Al día siguiente, cuando lo encontraron y lo llevaron al hospital, descubrieron que tenía la espina dorsal completamente fracturada y seccionada la médula espinal. Por 3 meses estuvo luchando entre la vida y la muerte en el hospital. Finalmente lograron salvarlo, pero al paso de esos 3 meses le dieron la terrible noticia: nunca más volvería a caminar. Estaba destinado a pasar toda su vida sujeto a una silla de ruedas. Los siguientes 6 años, hasta que cumplió 20 años, estuvo sometido, esclavizado en una pavorosa depresión. Quería morirse, lo intentó muchas veces. No había manera de salir de esa depresión que lo tenía esclavizado, no solamente a la silla de ruedas, sino también a la muerte,
a la tristeza, a la angustia. Había perdido todo sentido de vida. Después de esos 6 años, un día llegó a su casa la que entonces era la coordinadora de la renovación, Estelita, una mujer maravillosa, ya murió. Llegó, habló con él no quería saber nada de Dios, estaba enojado con Dios, con el mundo, con la vida, con la alegría, con todo. Pero Estelita insistió una semana y la semana siguiente y toda la comunidad oró y volvió a insistir hasta que finalmente, más a fuerzas que nada, Amador aceptó ir a la asamblea. Y ahí, lentamente, en un proceso que duró bastante tiempo, el Señor lo fue tocando, lo fue liberando, hasta que se convirtió en un muchacho lleno de fuerza y lleno de libertad, aunque estaba en su silla, postrado en su silla de ruedas. Él platica que ya que se sintió con ganas, que ya que sintió alegre, quiso ir ahí, a ese lugar donde había encontrado de nuevo un sentido de vida. Pero para ir tenía que recorrer muchos kilómetros y no había quien moviera su silla de ruedas. Entonces él se propuso y solo, él mismo, con sus propias fuerzas de sus brazos, lograba llegar hasta la casa de la renovación. Poco a poco se fue involucrando en el servicio y en las cosas del Señor, hasta que finalmente hoy es el coordinador diocesana. Pero no solo eso, sino un día me platica que estando frente al Señor, le dijo: Señor, yo quiero tener una esposa, quiero amar, quiero tener esa experiencia. Yo recuerdo que cuando me la platicó, yo dije: Dios santo, es tan difícil como caminar, porque de la cintura para abajo Amador no puede hacer nada. Sin embargo, un día llegó una chiquilla preciosa, maravillosa, una muchacha generosa, Mati. Yo no sé cómo se enamoraron. Hoy forman una pareja de esposos completamente libres para amar, libres para servir. A mí me encanta cómo Mati es también una mujer libre para amar. Ellos son pobres, no tienen muchos recursos materiales. Ella tiene que trabajar en las casas todo el día y al final del día va a amar a su esposo con toda la libertad de las hijas de Dios. Forman una pareja libre porque ellos tienen el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Quiero compartirles lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la libertad. En el número 1743 dice: Dios ha querido dejar al hombre en manos de sus propias decisiones, para que pueda adherirse libremente a su Creador y llegar así a la bienaventurada perfección. Y en el número 1744, es decir, un número más adelante, dice: la libertad es el poder de obrar o de no obrar y de ejecutar acciones deliberadas. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada hacia Dios, el bien supremo. Palabra del Catecismo, que por cierto es un documento que seguramente fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero déjenme hablarles en palabras más coloquiales, para que lo entendamos todo, que el catecismo está muy bonito, pero a veces es muy elevado su lenguaje. La libertad es la capacidad de hacer lo que conviene, lo que Dios quiere que hagamos, no lo que yo quiero hacer, especialmente la voluntad de Dios. Y me gustaría insistir en algunos aspectos que nombra el Catecismo de la Iglesia con respecto a la libertad, en esto que hemos ya leído y escuchado. Por ejemplo, la libertad es un poder y nosotros decidimos qué hacer con ese poder. Podemos usarla bien o podemos usarla mal. Por ejemplo, podemos dejarnos amar por Dios, podemos amarlo o podemos rechazarlo. La libertad se perfecciona en la medida que nosotros obedecemos la voluntad de Dios, es decir, dirigimos nuestra vida hacia Dios. ¿Saben? Dios no creó títeres ni marionetas. Pudo habernos creado así, pero el sueño de amor de Dios era traer a la vida una criatura
creada a su imagen y semejanza suya, pero capaz también de responder o de rechazar su amor. ¡Qué gran don! Sin embargo, hicimos mal uso de la libertad y obviamente la perdemos. Cuando pensamos que somos libres, es entonces cuando caemos en la esclavitud del pecado. Y esto, la esclavitud, es precisamente lo contrario a la libertad. Cuando el ser humano usa la libertad en contra de la voluntad de Dios, el pecado siempre producirá esclavitudes. El odio es una esclavitud. Los vicios son unas esclavitudes que amarran al hombre de una manera terrible. La violencia es una esclavitud terrible y así podríamos enumerar muchas. Pero ¿saben? La soberbia, el pecado de la soberbia es la raíz de todo pecado y por eso la más grande esclavitud. La humanidad como humanidad hemos caído en la soberbia. Hemos tratado de controlarlo todo a través de la ciencia y de la tecnología. Pensamos que con nuestra sabiduría nos llevaría a prescindir de Dios. Nuestra soberbia nos lo hizo creer. Y no es cosa de ahora. No es cosa de los últimos tiempos, sino desde el inicio de la humanidad con Adán y Eva, nuestros primeros padres. Ellos quisieron ser como dioses. Les quiero recordar algunos versículos del Santo Libro del Génesis para que tomemos conciencia que desde entonces, desde los primeros padres, nuestros primeros padres, ya había esta tendencia que ahora tiene la humanidad. Voy a leerles lo que la serpiente le dijo a Eva, y eso está en Génesis 5:3. La serpiente le dijo a Eva: es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de este árbol se les abrirán los ojos a ustedes. Entonces ustedes serán como dioses, conocerán lo que es bueno y lo que no es. Palabra de Dios. Querían ellos y queremos nosotros ser como dioses. Podríamos poner tantos ejemplos. E igual que ellos, queremos decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora resulta que ya no hay pecado. Que cualquier cosa que a mí me satisfaga o me haga sentir bien, la justifico de 1000 maneras y después yo mismo juzgo, declaro, con este relativismo moral en el que vivimos, que no es pecado. Y nosotros mismos inventamos excusas. Todos lo hacen, los viejos no saben qué, no saben cómo, la vida moderna es diferente, ahora todo ha cambiado, los viejos son anticuados. Pero luego habla Dios. En este mismo libro del Génesis, en este mismo capítulo. Ahora voy a leerles el versículo 9 y 10. Yahvé llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Palabra de Dios. Te alabamos. Yo no sé si se fijaron. ¿Qué contestó Adán? Dijo: tengo miedo. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Se escondieron. ¿Qué tenemos nosotros en este momento? Miedo. ¿Y qué estamos haciendo? Escondiéndonos. ¿Saben? Cuando estaba preparando el tema, que por cierto me costó casi 10 días, me fijé en algo que nunca había descubierto, aunque he leído esta parte de la Sagrada Escritura, del libro del Génesis, cientos de veces. ¿Y saben qué? ¿Qué descubrí? Descubrí
que aún antes de que Dios dictara su sentencia, ya había una consecuencia: el miedo. Tuvieron miedo, y el miedo es una horrenda esclavitud. Hace rato mencionábamos algunas esclavitudes y podríamos mencionarlas más, pero yo creo que es necesario concentrar toda nuestra reflexión en la esclavitud del miedo, porque es la que en este momento está afectando a gran parte de la humanidad, por no decir que a todo. Y saben, el miedo nos atrapa, nos encadena, nos paraliza, nos angustia, nos deja desconcertados. ¿Cómo estamos ahora? Desconcertados. Es horrible. Quiero que analicemos juntos nuestra propia situación, esta situación de pecado. Nuestra situación de pecado se parece mucho a la situación de Adán y Eva. Queremos tener control sobre todo, sobre la vida, sobre la muerte. Pero bastó la partícula más pequeña, un microorganismo llamado coronavirus, para poner a toda la humanidad en crisis con amenaza de muerte y derrumbar no solo nuestra seguridad, sino la economía y muchas cosas más que aún ni siquiera palpamos. ¿Saben? Nos creemos con autoridad para decidir qué es bueno y qué es malo. No solo estamos con miedo, sino también angustiados, afligidos, encerrados, aburridos, enfadados y confundidos. Sí, confundidos. Porque a diferencia de Adán y Eva, que solamente tenían dos voces para escuchar, a Dios o al demonio, nosotros tenemos tanta información, tantas voces, que por eso estamos desorientados. No sabemos qué creer o a quién creerle. Tenemos exceso de información, como dicen las abuelitas, estamos empachados de información. Vamos a hacer un análisis pequeñito. Por ejemplo, los noticieros. Ellos a veces manipulan y disfrazan la verdad según le convenga a cada quien. Hay unos que son catastróficos. Ellos dicen que China inventó el virus, o que le inventó Estados Unidos, y que luego se van a pelear y que va a llegar la tercera guerra mundial y que pobres de nosotros. Hay otros que son apocalípticos y que aseguran que estamos en el cuarto jinete del apocalipsis y esto es un castigo de Dios. Hay otros a quien les puse nombre, conspiratróficos, que aseguran que va a llegar el nuevo orden mundial y todos los que somos pobres nos van a matar los ricos. Hay unos que hasta dicen que va a llegar la 5G, que terminará con todos, cuando simplemente es una red del internet. Hay unos que son los anticatólicos, que dicen que esto es para que la Iglesia Católica se destruya. Y yo digo, si se destruye, pues se acaba el mundo. Pues no hay de otra forma. Hay otros que son escépticos y que dicen que todo es mentira, que el virus no existe. Hay otros que son pesimistas y que dicen que nos vamos a morir todos y pronto. Y hay otros muy optimistas que dicen que no pasa nada, nada pasa. Y por supuesto, llegan a nuestras redes sociales miles y miles de recetas contra el virus. Hay tanta información. Estamos tan bombardeados de tanta información que yo le estuve preguntando al Señor, Señor, ¿qué hacemos? Yo la verdad les digo, tengo 2 meses sin escuchar noticias y aún así sin escuchar noticias llegan voces de yo no sé dónde. Y yo le decía al Señor, Señor, pero ¿a quién tenemos que hacerle? Tampoco podemos permanecer ignorantes. Y hoy, hasta hoy, en la misa de hoy,
tuve la respuesta del Señor. ¿Se acuerdan que hoy toca el Evangelio, el último capítulo del Evangelio de San Juan, donde el Señor habla con Pedro y le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y entonces yo creo que estaban hablando solitos, bien a gusto los dos, y en eso voltea Pedro para atrás, así para atrás, y ve que viene Juan como siguiéndolos. Yo no sé si se enceló. Entonces le dice al Señor: Señor, ¿y este qué? Hijo, voltea a Jesús y le dice lo mismo que yo le digo a las personas cuando me preguntan cuántos años tengo. A ver, hija, pregúntame cuántos años tengo. ¿Qué te importa? Y así le dijo Jesús: ¿qué te importa? Tú sígueme. Esta es la respuesta. Dejen que digan lo que quieran. Que lleguen a nuestra computadora lo que quiera, a nuestro teléfono lo que quiera, que la vecina te diga esto, te diga lo otro. Jesús te dice una palabra. Tú, deja eso. Déjalo aparte. ¿A ti qué? Tú sígueme. Pero para seguir al Señor necesitamos la libertad del Espíritu. Necesitamos que venga el Espíritu Santo que Jesús nos prometió y que nos enseñará todo, que nos convencerá de pecado, que será la luz para el camino y nos ayudará a seguir adelante. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Jesús ya nos pide algo. En medio de esta pandemia, nos pide solidarizarnos con las personas que han sido contagiadas, con las personas que tienen problemas económicos y que ni siquiera tienen que comer, y a los que muchas veces criticamos porque están en la calle y que ni siquiera sabemos cuáles son sus razones para andar en la calle. Y quiere que nos solidaricemos con las familias que están pasando por tragedias tan horrendas como esta. Por ejemplo, hace 3 o 4 días me escribió una muchacha de Ciudad Obregón y me dice: María, el coordinador de la diócesis de Ciudad Obregón me pasó el teléfono tuyo. Mi esposo acaba de morir y me dijo que tú a lo mejor podías darme una palabra de consuelo porque tu esposo hace poco que murió. Yo le llamé y me platicó que hacía 3 días su esposo había muerto de coronavirus. Platica que es una experiencia espantosa, porque los enfermos mueren ahogados como si estuvieran sumergidos abajo del agua. Pero además me dijo que cuando ella vio que estaba enfermo, ella fue a llevarlo al hospital y lo estaban esperando afuera unos camilleros. Y cuando lo vieron cómo llegó, le dijeron: despídete de él, es la última vez que lo ves con vida, viene muy mal. Ya no la dejaron ni siquiera que le diera la bendición. Y ella decía: es que es un dolor tan fuerte, tan terrible, que no pueden imaginar. Yo no le pude tomar la mano para despedirlo. Ni siquiera lo vi cuando dio su último suspiro. 3 días después, a las 11 de la noche, me hablaron y me dijeron: ven a la morgue para que identifiques el cadáver de tu esposo porque ya murió. Entonces, ¿cómo vivir sin miedo? ¿Cómo vivir en la libertad? ¿A quién escuchamos? Adán y Eva escucharon la voz equivocada. Y nosotros tenemos la misma opción que ellos. ¿Escuchamos a Dios o escuchamos las otras voces? ¿Saben? Estas voces nos desalientan, nos amedrentan, nos acobardan, nos roban la paz, la esperanza, nos esclavizan con el miedo y la desesperanza. Horrible flagelo. Pero Jesús dice: sígueme, tú sígueme, sígueme. ¿Queremos escuchar la voz de Dios? Pues escuchémosla con el corazón. Y apoderémonos de ella, porque la voz sana, la voz libera.
Quiero compartir con ustedes una cita maravillosa que puede cambiar nuestra existencia. Romanos 8:1. Dice el Señor: ninguna condena pesa sobre los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Palabra de Dios. Quiero repetirla porque esto viene a sanar el corazón. Ninguna condena pesa sobre los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Nada menos y nada más. Les platico algo. Hay un autor que a mí me gusta mucho cómo escribe, porque siempre escribe así como cosas muy simbólicas, muy bonitas. Se llama Kafka. Y este escritor es muy famoso y escribió un libro que se llama Ante la Ley. Y dice ahí en ese libro que cuando hay una condena a muerte, una sentencia a muerte, hay 3 posibilidades. La primera es que se cumpla la sentencia y se acabó todo. La segunda posibilidad es que la sentencia se vaya dilatando y la vayan aplazando una semana, un mes, un año, otro año y otro año. Y esta es la más terrible de las 3 posibilidades, porque entonces el condenado a muerte vive en una angustia terrible. Es espantoso esto, esperando siempre su ejecución que no llega. Y la tercera posibilidad es disolver el juicio, es decir, quemar todo, destruir todo, que ya no exista el proceso, no dejar huellas, como si nunca hubiera existido cargo alguno. Pero esta última práctica no existe. No es posible, porque aunque se declare inocente a un inculpado, a una persona, siempre quedará alguna duda. Pero además en nuestros sistemas de justicia no es posible quemar, destruir todas las carpetas que marcan el proceso, que llevan el proceso. Hay que guardar la evidencia. Entonces, en la justicia humana no es posible. Pero Pablo dice, ya lo escuchamos, no hay ninguna condena, ninguna. No hay. Todo está pagado, ya no hay huella, ya no hay documento. Ya no hay nada, no hay una sentencia sobre ti, sobre mí. Ya no hay libros. Porque Jesús pagó por ti y por mí. Porque el Padre derogó la sentencia y quedamos libres de todo antecedente por los méritos de Cristo Jesús. Lo que no es posible en la justicia humana es posible en la justicia divina. Tenemos una absolución total. Ahora bien, cuando escuchamos o leemos, oramos que ya no hay ninguna justicia que pesa sobre nosotros porque estamos en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo y porque Él nos ha liberado del pecado, de la muerte, del demonio, es necesario creerle. Pobrecito Dios, pobrecito, nos entregó a su Hijo. Su Hijo se encarnó, vivió 30 años en una familia, predicó el reino de Dios y nos habló del Padre de una manera preciosa. Dios es un papito bueno con corazón de mamá, como el corazón del Evangelio. Padeció, pasó una noche terrible compartiendo la angustia humana. Fue torturado de una manera increíble, murió, bajó a los infiernos y después resucitó por nosotros y nosotros seguimos viviendo como esclavos, como en el Antiguo Testamento. No hay ninguna condena, el juez ya lo dijo.
Así necesitamos vivir en la libertad de los hijos de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, ¿cuál miedo? ¿Por qué el miedo? ¿Saben? Para entender la ley del Espíritu es necesario recordar, ir al relato de Pentecostés. Ahora voy a leer solo un versículo. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Dice ahí: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Significa que la fiesta de Pentecostés ya tenía una fiesta de Pentecostés antes. Ya se realizaba una fiesta anterior. Nosotros pensamos que la fiesta de Pentecostés recuerda la venida del Espíritu Santo y que ahí comenzó todo, pero no fue así. Antes ya celebraban los judíos, muchísimos siglos antes, una fiesta en el día de Pentecostés, donde era necesario que entregaran las primicias de la cosecha, era la fiesta de la cosecha. Pero después, esta fiesta que tenía un carácter agrícola, varió y se hizo una fiesta con carácter histórico. Y les voy a decir por qué. Porque conmemoraba el don de la ley sobre el monte Sinaí y la alianza que Dios estableció con su pueblo. Bajo esta ley queda instituido el pueblo como pueblo elegido como nación santa. Y en el tiempo de Jesús se celebraba ya así el día de la ley. Hoy todavía la siguen celebrando los judíos, es el día de la Torá. ¿Qué significa entonces? ¿Qué relación tiene precisamente este día con el Espíritu Santo? Que este día que bajó el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Bueno, San Agustín da una explicación preciosa. Él dice: miren la analogía y la diferencia. Fíjense qué bonito está. A mí me encantó esto. 50 días después de la inmolación del Cordero en Egipto y la salida del pueblo hacia la libertad, el dedo de Dios, o sea, el Espíritu Santo, escribió en el desierto la ley en tablas de piedra. Y luego continúa San Agustín diciendo: y 50 días después de la inmolación del verdadero Cordero, Jesús es el verdadero Cordero. He aquí que el dedo de Dios, otra vez el Espíritu Santo, de nuevo escribe la ley, pero esta vez no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón del hombre. Lo que significa que el Espíritu Santo es la ley interior escrita en el corazón de cada uno de nosotros. Es el cumplimiento de las profecías de Jeremías, donde dice: yo escribiré mi ley en tu corazón, y la de Ezequiel y la de la Joel y de todos los demás, cambiaré su corazón de piedra por un corazón de carne. Y cuando Pablo define la ley interior, quiere decir algo simple: el Espíritu Santo. Y esto es todavía más simple: es la ley del amor, que el Espíritu Santo infunde en nuestro corazón. Es el principio dinámico que nos hace caminar hacia Dios. Y ahora volvamos al inicio. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Entonces, pongamos todo junto lo que hemos visto. Hemos recibido ya el Espíritu Santo como ley del amor en nuestro corazón. Sabemos también que donde esté el Espíritu hay libertad. Sabemos que ninguna condena pesa sobre el corazón de quien está con Jesús. También que Cristo Jesús nos ha liberado del pecado, del demonio, de la muerte. Y que no se nos olvide que en el amor no hay temor. Y más aún, lo que hoy nos dijo el Señor, después de que ya estaba todo el tema preparado: a ti que te interesa lo demás, tú ven y sígueme. Oh, se me olvidaba decir algo muy importante.
La ley de Moisés indicaba al pueblo cuál era la voluntad de Dios. La ley que está escrita en nuestros corazones no solo nos indica cuál es la voluntad de Dios, sino que tiene algo maravilloso, algo precioso que nunca debemos olvidar. Nos indica la voluntad de Dios, sí, pero también la fuerza y la capacidad para cumplirla. Esto se llama la gracia de Dios. Todo esto ya lo conocemos. Conocemos que ya lo tenemos. ¿Pero lo creemos? ¿Realmente lo creemos? Creo con todo mi corazón, en verdad, con certeza, estoy segura de que si hacemos nuestras estas verdades de la palabra de Dios, que si le pedimos al Espíritu Santo que nos lo recuerde a cada momento, Él vendrá. Ya hemos dicho todas estas cosas, pero ¿cómo hacemos para quitarnos el miedo, para entrar en la libertad, para vivir en la gloriosa libertad de los hijos de Dios? ¿Saben? La oración, pidiendo Espíritu Santo, porque Él nos va a guiar, porque Él nos va a ayudar. Y cuando pedimos Espíritu Santo, es necesario creer, estar absolutamente seguros que recibimos Espíritu Santo, porque hay una promesa clarísima en el Evangelio de San Lucas y San Marcos y todos los sinópticos. ¿Sabe quién se me olvidó? ¿Quién? Mateo. En Lucas 11:13 dice: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Espíritu Santo, cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a quien se lo pida. Palabra de Dios. Entonces, ¿cuál miedo? ¿Cuál? Y si lo hay, pues subamos las manos y doblemos las rodillas para recibir una nueva efusión del Espíritu Santo. La realidad nueva que pretendemos construir después de esta pandemia será una nueva forma de vida, pero necesitamos que sea una nueva forma de vida con rasgos del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. Rasgos sólidos y claros, donde impere la ley del Espíritu, donde el miedo y las demás esclavitudes no existan, donde comprendamos que somos hijos y como hijos estamos llamados a la libertad. Yo a veces me pregunto, ¿quién le pondría el nombre al coronavirus? Yo creo que el que le puso nombre al coronavirus la regó, porque la única corona que existe pertenece a Cristo Jesús. Y Él puede hacerlo todo nuevo. Es el único vencedor de la muerte, del pecado y del demonio. Por lo tanto, la única corona que hay es de Cristo. Lo demás se llamará virus o como quieran, pero no tiene corona. Quiero terminar este momento con un pequeño testimonio. Hace unos 2 o 3 días llegó a mi teléfono un mensaje y era la homilía de un sacerdote en su misa de domingo. Y este sacerdote, obviamente llegó en línea, pues, dijo: si tienes miedo, acompáñame. Y luego empezó a cantar con toda su alma, con toda su fuerza y con todo su lenguaje corporal. Yo no sé cantar, pero los chicos lo saben, al rato lo cantarán. Empezó a cantar: ven, ven, Espíritu de amor, ven, ven, Espíritu Santo. Y luego dijo algo así como: estás triste, deprimido, estás enfadado, pues acompáñame otra vez y hazlo con fe. Y empezó a cantar: ven, 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 Espíritu de amor. Y su canto me emocionó tanto, porque era tan contagioso. Ven, 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 Espíritu Santo. Y ya, así de sencillo. Pues hagamos nosotros nuestro este canto. Y con el alma, con el corazón, con la vida, cantémosle al Espíritu Santo: ven, ven, ven. Y en la medida que venga, 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 el miedo se irá, irá, irá. Adiós, miedo.
Adiós, confusión. Yo también ya me voy. Muchas gracias. Dios los bendiga.